Namaste. Una feliz tarde, noche a todas y a todos. Hoy 2 de julio estamos aquí con otro live y hoy vamos a hablar de yoga. Vamos a hablar de yoga. El título del live de hoy es Más allá de la postura, más que postura. Entonces vamos a tener un profesor de yoga colombiano, Steven Posada, pero ahora vamos a dar un momentico a las personas para conectarse y a nuestro invitado para llegar. Si de pronto alguna persona ya está conectada, podemos tomarnos estos momentos para tomar una respiración. Hola Marisa. Hoy es viernes, se acaba otra semana, entonces vamos a proyectarnos para un fin de semana donde de pronto estamos un poquito más libres para dedicarnos a nuestras prácticas, a disfrutar, a gozar. Ya entró aquí nuestro invitado, un momentico que se va a conectar. Hola Juan. Ya se conectaron de España, de Colombia. Y ya estamos. Hola, Hey, namaste. Cris, come stavo? Che allegria averti. Tanti Buongiorno. saluti. Andiamo bene? Tutto Ah, bene? bene, bene, parli italiano. Benissimo. Sì, anche io parlo italiano, lo sai. Sono andato alla scuola al Centro Italiano di Cultura della mia città, Barranquilla, Ah, sì, me e l'avevi detto. dopo, sì, e ho fatto un campo di volontariato anche in un piccolo paese vicino di Torino, Ah, che si sì, sì, chiama sì, Prali. sì. Sì, 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 è Prali. vero, è vero, è vero, è vero. Adesso mi Pero para dimenticavo anche efectos di de quel live en posto. español, ¿no? Sí, hablamos de español, si no la gente que nos sigue Sí, se vuelve loca, aunque muchos hablan sí, italiano. claro, todos. Multilingüe, gente de todas partes, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta tenerte aquí Gracias. porque practicas lo que me gusta, lo que estudié y me encanta crear esto live para que la persona pueda inspirarse escuchando historia, aprender cosas nuevas o de pronto como despertar curiosidad. Entonces hoy contigo vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablamos de yoga, de cómo ir más allá que la postura, más que postura. Para la gente que no te conoce, tenemos aquí Steven Posada, profesor de yoga colombiano de Barranquilla, ¿correcto? Sí, de Barranquilla. Bueno, entonces bienvenido y cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento al yoga, tu formación, así nos haces conocer más de tu Bueno, formación, gracias, Cris. visión. Gracias primero que todo por estos espacios. He estado siguiendo tus lives con varios invitados muy interesantes, muy chévere tener este espacio y estas dinámicas por acá, por Instagram, para
entre todos construirnos y alimentarnos de nuestra experiencia, ¿no? Así que es un espacio y una herramienta bastante útil. Así que muy chévere por estos espacios que estás teniendo. Muchos live, le he estado muy pendiente a ellos. Por eso soy Steven, tengo una certificación en yoga terapéutico, como de yoga inbound. Inbound es como al interior del ser. Por eso quería tener esta plática contigo, más que todo para hablar acerca del yoga, pero no en la típica práctica de las posturas, sino saber que hay algo mucho más allá, no sé. Porque ha sido como que una moda últimamente, bueno, obvio, es una energía circulante que todos estamos como en un despertar y estamos buscando diferentes alternativas, diferentes herramientas, pero también como que hay ciertas posiciones y opciones, ¿no? Que de pronto no nos muestran toda la realidad o las ventajas y el propósito de todos los beneficios que tiene el yoga. Así que este es mi propósito a través de esta cuenta, que es como enfocada a eso, a motivar a las personas a buscar una salud, bienestar, a buscar algo que los haga sentir bien en toda su vida. Bueno, entonces por eso he creado como esta cuenta y ese es el perfil que estoy manejando acá en esta cuenta, como la salud, el bienestar y a través del yoga. Hay muchas herramientas, pero bueno, ya que tengo como esta experiencia personal y de práctica y que he visto resultados tanto en mi propia vida como en otras personas que han asistido a las clases y todo esto lo que nos motiva es a compartir. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. También mi visión es una visión del yoga a 360 y de hecho yo practico también la medicina ayurvédica, la alimentación consciente que se complementan al yoga y siempre creí que el yoga es más que la postura. Lamentablemente, por ejemplo, trabajando en Instagram, en la televisión, en la parte visual, se tende siempre a mostrar la postura y a veces nos quedamos un poquito allí. Entonces, por esto me encantó hacerte esta invitación y adelante con el tema. Listo, gracias. Primero que todo, invitarlos a todos a que estemos con una mentalidad abierta a recibir información y conocimiento y disposición. Así que igual puede quedar guardado este live para que próximamente las personas se acerquen y tengan ese espacio. A veces es muy rápida la información que recibimos y es muchísima, pero bueno, algo que yo tengo claro y que he aprendido es que información no es igual a formación. Entonces estos espacios son formativos. No solamente nos informan, porque hay muchísimos live, sino que nos forman a través de diferentes fuentes de conocimiento. Así que vamos a hacer un espacio formativo acá. Yo te había propuesto como una estructura, pero bueno, hagamos una introducción, después hacemos como más desarrollo del contenido de lo que es el tema y después algunas recomendaciones porque para que todos tengamos ese espacio, ¿no? Que nos quede algo. Entonces vamos a hacer como una introducción acerca del tema, un desarrollo del mismo tema, después podemos hacer un ejercicio también práctico de respiración y de meditación para las personas que estén aquí conectadas también pues se reciban algo, ¿no? En este espacio Que le va a este encantar. viernes. Sí, claro. Entonces comencemos como que hablando del yoga, las personas que te siguen, que se acercan a esta cuenta o por primera vez que de pronto no están familiarizadas, sabemos que es una práctica que no solamente a través de las posturas que logramos un bienestar, sino que es una práctica que también nos conduce a una meditación y que abarca todo un sentido, como tú dices, 360. También podemos trabajar la respiración, podemos trabajar unas recomendaciones que nos dan a través del yoga, como la alimentación y la ayurveda, que también nos puedes hablar un poquito acerca de eso. Y que no es solamente que nos acerquemos al yoga a través como de una postura, de las asanas, posturas o asanas, para acercarnos a los nombres en sánscrito y familiarizarnos con ellos. Posturas o asanas que simplemente, sí, nos conectan. Estuve viendo un live que estuviste hace poco que todas estas del cuerpo tiene una conexión con nuestra energía también. Así que es muy importante. Yoga son las posturas, las asanas, pero también hay otras prácticas y otras recomendaciones. Dicen que hay como 8 recomendaciones que están en este texto, este libro, no sé si se alcanza a ver. Sí, 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 Las sí. 8 recomendaciones del yoga, es buenísimo. Y nos habla de 4 fases, de 8 fases en realidad, pero creo que de pronto hoy alcanzamos a concentrarnos en 4 fases que son como yoga, las recomendaciones,
las posturas, sería segunda, el pranayana, y llamemos aquellas cosas como prohibiciones, o no prohibiciones, sino cosas como que debemos descartar. Y hay otras 4 que son más enfocadas a la parte de meditación. Entonces, para efecto como de este live, para abarcar más el tema, más, bueno, no hacerlo tan denso, como que enfoquémonos en esas 4, ¿no? Me Y encanta, me encanta. Además, en esa es esas 4, ¿no? la visión tradicional del yoga de Patanjali. Exactamente. Entonces, enfoquémonos en las primeras 4, que es las recomendaciones, y vamos a hablar acerca de ciertas recomendaciones que una persona que practica yoga debería tener en cuenta, o cualquier persona que quiera acercarse a la práctica. Aquellas cosas que no deberíamos practicar o que deberíamos dejar a un lado, aquellas cosas, el pranayana, la respiración, que es otra de las recomendaciones, y de pronto, y obviamente las posturas. Esas son las 4 primeras. Vale. Dentro de las recomendaciones, y es algo que se ha acercado mucho a mi vida, y no sé, entender el ejercicio y el cuerpo como una parte completa, ¿no? No solamente ir al gimnasio, las personas que hacemos deporte, pues no solamente también a practicar las asanas, sino también es integrar la alimentación. Esa es una de las principales recomendaciones de los yogis, ¿no? Tener una alimentación que conscientemente. Obviamente, el dejar de comer animales creo que es un duro golpe para todas las personas. Bueno, yo tengo una alimentación basada en plantas y vegetariano hace mucho tiempo, pero es más que todo ser consciente, ¿no? Incluso de cuál es el origen de tu alimento, no solamente origen biológico, sino energético, ¿no? ¿Qué composición energética tiene ese alimento que tú te estás consumiendo? ¿Dónde estás comprando ese alimento que tú estás alimentando? Si es un alimento local, si es un alimento que genera un cierto tipo de explotación, ¿no? Y de sufrimiento hacia otro ser viviente. Entonces, es despertar esa compasión integral por todos los seres nos hace sentir más conscientes y conectados con nosotros mismos, con el cuerpo, con nuestra divinidad, con el universo. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto, que manejas el tema de la Ayurveda? Me parece un tema fundamental y muy, muy interesante. Digamos que mi trabajo fue de ver la alimentación más allá de los dogmas que de pronto se pueden encontrar en muchas tradiciones. Me encantó la Ayurveda porque la Ayurveda en realidad no tiene dogma, te explica cómo funcionan ciertos alimentos y después tú mismo decides. De hecho, la Ayurveda no es vegetariano. Claramente las personas que practican yoga desarrollan más ciertos aspectos también espiritual, trascendental. Entonces el tema del vegetarianismo es muy, muy importante, fundamental. Pero yo lo que me encanta, que me encantó, es cómo unir los aspectos de yoga, por ejemplo, de los yama, con la alimentación. Entonces ver cómo podía ser no violento, practicar la IMSA, la verdad, satya en la alimentación. Entonces, para mí la alimentación es algo consciente. Es muy importante acercarse al vegetarianismo, al veganismo, pero para mí es importante hacerlo de manera consciente, porque también tú puedes ser, por ejemplo, un vegano, un vegetariano para nada consciente, que como tú decías, consuma solo producto importado o cultivado en una cierta manera. Entonces es un tema para mí fundamental y muy, muy interesante. Y la invitación es que las personas experimenten, sienten y vayan más allá de los dogmas, ¿no? Que sea algo más profundo, más relacionado a la conciencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pienso que más allá de los dogmas es como vivir la experiencia de tu conciencia, ¿no? Y de tu energía. Sabemos que sí, todo lo que llega a nosotros a través de nuestra alimentación tiene una información. Entonces, ¿qué información estamos propagando con nuestro cuerpo a través de nuestra alimentación? Que es exactamente. Yo tampoco lo veo como un dogma, mi alimentación ha sido más que todo como consciente y responsable acerca de eso, de qué tipo de energía estoy ingiriendo para mi cuerpo, y es uno de los beneficios. Si me beneficia o no me beneficia, creo que es uno de los principales.
Yo invito siempre a la componentes y persona también recomendaciones, ¿no? a hacerse otra pregunta más, ¿no? Pensar también cuál es la energía que damos nosotros al alimento, porque en este momento también estamos, es como un casamiento, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a dar una energía porque podemos acercarnos a la alimentación con ansiedad, con tristeza, con agradecimiento, con conciencia. Entonces, es un tema bien, bien interesante. Mm. Me parece excelente. Gracias por el comentario del aporte. Creo que estamos aprendiendo muchísimo día a día. Igual hay muchas tendencias de alimentación y podemos eh, informarnos, ¿no? Ser conscientes. Claro. Ahí empieza la conciencia, ¿no? Informarte. No ser como vivir, comer solamente por comer, por el hambre, sino que detrás de un producto, viéndolo desde el punto de vista económico, hay una cadena también. Hay una cadena que arrastra y todo eso hasta llegar a tu plato y qué está en tu plato y cuál es esa consecuencia de esa cadena. Eso es un gran, simplemente hacernos preguntas, comenzarnos a preguntar. Yo pienso que cada quien es libre de elegir, pero de elegir de forma consciente y que esas elecciones tuyas no sean simplemente basadas en la recompensa momentánea, que es de pronto lo que me gustaría ligar a los próximos temas de esas recomendaciones de lo que no deberíamos hacer, no enfocarnos en esa recompensa momentánea, sino de actuar de una forma más consciente, un tema más de profundidad, ¿no? Aparte Y que es enfocarnos, chistoso porque, por ya que ejemplo, aquí enfocamos en nuestra Colombia, energía. la gente a veces se dice, me doy un gustico, ¿no? Entonces, el gustico es siempre algo no tan saludable, un trago, pero yo digo, si tú te das un gusto, que sea un gusto de verdad, tú mereces lo mejor, entonces yo me doy un gusto comiendo un fruto orgánico, comiendo algo que de verdad me aporta, porque yo me valoro, me amo, entonces el gusto es algo que también me beneficia. Es como cambiar un poquito el chip mental también. Sí, y es una cadena, ¿no? Si te beneficia a ti, también beneficia al productor, al tendero, al origen de donde vienen esos alimentos. Se beneficia o te perjudica, ¿no? Porque también puedes decir Claro. que estamos haciendo cierto consumo de alimentos de una forma que no es consciente y terminamos impactando el medio ambiente, terminamos impactando toda esa cadena a la cual de origen de ese alimento y al final todos somos perjudicados. Entonces, tener un sentido común colectivo, ¿no? Por todo lo que hemos desarrollado y esa es una de las principales recomendaciones, la compasión por todos los seres vivientes a través del yoga, pues que podemos enfatizar. Es la unión, porque eso es lo que significa yoga, ¿no? Unión. Sí. Así que estamos unidos y conectados con todo lo que hacemos en el día a día. O sea, no solamente por eso es importante que tener la palabra yoga, que significa unión, no es simplemente ir al gimnasio y hacer la postura, sino que es una unión con las demás personas, con tu energía, con el alimento, con todo lo que practicamos. Es un acto sagrado, podemos definirlo así. Bueno, pues vamos a hacer como un ejercicio, de pronto también decirle a las personas que cuando estamos simplemente enfocados en la postura y en ver las fotos en Instagram, de la gente que la hace tan perfecta, la postura, y pensamos que nosotros no podemos tener un acercamiento al yoga porque nuestro cuerpo no nos da, porque jamás hemos practicado. Quiero decirle que cuando estamos haciendo una respiración consciente, el simplemente hecho de respirar ya estamos haciendo yoga, ya estamos haciendo una integración de nuestro sistema con nuestro cuerpo. Entonces, le invitar a las personas a que no tengan miedo a asistir a una clase de yoga, que a saber que de pronto van a hacer unas posturas súper difíciles, sino que cuando se levanten en su día a día, en su cotidianidad, podemos hacer un ejercicio de meditación que es algo que nos beneficia de una forma instantánea. Así que de pronto creo que podamos hacer un ejercicio acá de meditación, explicarle a las personas cómo equilibrarnos a través de la respiración. Te lo voy a, vamos a hacerlo al mismo tiempo todas las personas que están ahí Vale. conectadas, los que se van a ir conectando, podemos ponerlo en práctica. Resulta que tenemos como que un hemisferio del lado izquierdo y del lado derecho y cada uno maneja diferentes funciones, ¿no? En la creatividad y otro la lógica. Pero cuando tenemos una respiración consciente a través de este ejercicio que vamos a hacer, podemos armonizar
nuestro cuerpo y equilibrarnos a través de este ejercicio. Entonces el ejercicio consiste en poner la mano, las personas que están allá en su casa pueden poner la mano de esta forma y vamos a taparnos un orificio de la nariz y vamos a respirar 3 veces por ese lado, de forma consciente. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la nariz. Repite nuevamente. Una vez más. Y ahora repetimos el ejercicio, pero vamos a tapar el otro lado, ¿no? Son 3 veces de cada lado. Ahora, de forma natural, sin tenerlos. Una vez más. ¿Cómo se sintieron? Que escriban en los comentarios. Yo me sentí súper bien y es un ejercicio súper tranquilo. Estaba un poco agitado porque tuve un viernes bastante ocupado y después corriendo para acá, para allá, es un poco nervioso. Pero mira cómo al regular la respiración, yo lo sentí súper calmado. No sé tú qué tal, cómo te sentiste. Es súper Muy práctico bien, y muy lo podemos bien. hacer. Y me encanta esta práctica que hiciste porque la encuentro muy efectiva y trabaja también en manera, entre comillas, rápida, ¿no? Entonces, la invitación es que las personas pueden de pronto también experimentarlo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Uno va un momentico en el baño y se dedica a esto, no es necesario estar en una sala de yoga. Y así, como tú decías, justamente se puede estar en esta unión en cualquier momento y es muy, muy bonito. Sí, les repito el ejercicio para las personas que acaban de llegar. Simplemente es armonizar nuestra energía, nuestros hemisferios que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, taparse el orificio de la nariz por un lado 3 veces, respirar del otro 3 veces y luego respirar armónicamente. Estamos en la casa en estos días trabajando desde casa, el home office y todo el mundo estamos súper estresados y súper metidos en que no diferenciamos la situación de la casa con la situación del trabajo. Entonces eso nos causa un estrés grandísimo. Entonces, ahí escribieron que es muy calmante, sí, es muy calmante porque cuando tomamos conciencia de la respiración de nuestro cuerpo y se armoniza, creo que podemos ya después desenvolvernos mejor en la actividad que estamos haciendo, el trabajo en casa, la presentación, los ejecutivos que estén en la empresa antes de hacer una exposición, el trabajo en la universidad. Puedes acostumbrarte a hacer estos ejercicios que te regulan tu cuerpo y tu energía y vas a tener un mejor funcionamiento. Yo lo acabo de hacer y bueno, me siento súper bien. Yo también, yo también. Y la respiración para mí es algo mágico, sagrado, porque es el momento en el cual te conectas conscientemente, porque en realidad lo hacemos siempre, no es que paramos de respirar, pero es el momento que te conectas con el todo. Entonces me encanta. Sí, Gabriela volver al también momento escribe y presente. relaja. Sí, relaja muchísimo. Y la importancia de esto es volver al momento presente, ¿no? La cotidianidad y el día a día, eh, o al hacer cosas súper rápido y práctica nos hace olvidar de estar conscientes y presentes. Una de las cosas más bonitas que nos ayuda el yoga a través de la meditación estos ejercicios es que nos ayudan a estar acá en el momento presente y de pronto dejar de ocuparnos tanto en el futuro, tanto en el pasado, que es una de las prácticas por la cual tantas personas han asistido a las clases de yoga. Cuando yo doy una clase de yoga o cuando recibo una clase de yoga, es un momento de conexión, conexión absoluta, porque te integra y te obliga a estar, a concentrarte en la postura para hacerlo bien
pero también te obliga hasta a ser consciente de la respiración y vivir ese momento. Así que creo que es una necesidad de práctica. De pronto algunas personas todavía consideran que el yoga o estas prácticas todavía son algo como muy exotérico, súper religioso, súper apartados de nuestra realidad, pero es todo lo contrario. Es muy presente y preciso a la realidad que necesitamos vivir. Al contrario, es lo que realmente trae a tu verdadera realidad, a tu verdadero estado de tu ser, porque lo demás termina siendo cosas que nos inventamos. Una película, ¿no? La película que nos contamos acerca de lo que va a pasar en el futuro o acerca de lo que va a pasar, de lo que pasó hace tanto tiempo, hace un año, hace 2 días, hace 3 días. Y esa meditación en el pasado, en el futuro, esa fluctuación, finalmente es lo que hace unos perjuicios psicológicos, unos traumas, Además, un mal desenvolvimiento, nos roba la paz. Así que es nuestro un tema que es futuro muy nunca práctico. sabemos cómo será y el pasado nunca regresa. Entonces, la única certidumbre es el aquí y ahora, ¿no? Sí, por eso la invitación es esta, a tomarlo como una práctica de la cotidianidad, no del hecho a ir a hacer la postura al gimnasio o esperar a recibir la clase de yoga, sino levantarte y hacer el ejercicio. Eso como primero, y ser consciente de la respiración, sino hacerte la pregunta de lo que estás consumiendo, de qué alimento estás consumiendo, si te está, de dónde viene y si te está realmente, te va a aportar algo. Eso es como lo principal. Llevar ese yoga y esa unión a esa conexión con tu cotidianidad. Pienso que es el mensaje más claro que podemos tener en el día de hoy. Yo sé que tú también has trabajado mucho esos temas. Me gustaría que de pronto también contaras estas cosas que estás haciendo en Cali. De pronto si tienes algún evento o algo que nos puedas invitar. Bueno, Me estamos encanta mucho atentos. la manera que tú tienes de presentar el yoga porque yo siempre digo que el yoga no es algo que se hace, es algo que se vive. Entonces, lo que nosotros hacemos, asana, por ejemplo, es una herramienta y es perfecto, pero también hablaba el otro día con comunidades que mi primera clase de yoga, por ejemplo, fueron con personas adultas mayores que tenían enfermedad. Entonces, también la práctica de asana tuvo que ser diferente. Yo digo siempre que el yoga es algo experiencial, porque cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene su vivido, cada uno tiene su relación con el todo. Entonces me encanta que las personas se puedan acercar también a una clase de yoga con mucha tranquilidad. Yo creo que un profesor que tiene conciencia nunca va a exigir a un estudiante una postura, la propone y guía el estudiante a hacer su propia experiencia, con sus límites, con su cuerpo que tiene en el momento. Entonces estoy plenamente de acuerdo contigo y es chévere que la gente pueda entender el yoga como algo más de una práctica espiritual o digamos religiosa, porque claramente el yoga nace en un contexto religioso de la India, aunque en la India eh, la religión es más como una filosofía, pero el yoga es más conexión, es más relacionado con la espiritualidad, entonces no es necesario cambiar religión, lo puede practicar Exactamente. cualquier persona, no importa si tú eres cristiano, testigo de Jehová, musulmán. De hecho, me encanta porque en el mundo ahora lo están practicando muchísimas personas de tradiciones diferentes y Sí. también en las oficinas, en las empresas. Entonces es muy bonito cuando una empresa que tiene una mentalidad mucho más racional, regala la práctica del yoga a sus empleados. Entonces algo muy, muy interesante. Sí, la cotidianidad, llevar esta práctica a la cotidianidad, sacarla pues de esa estigma religioso o de cualquier dogma para llevarla siempre a esa práctica. Bienvenido a los que se están conectando. Y sí, de hecho yo estuve en mi propia empresa, pues yo aparte de ser profesor de yoga y estar dando clases, también tengo un trabajo de oficina y mis compañeros también. Generamos estas actividades de yoga, hicimos yoga desde la casa y es muy beneficiosa. Así que esto es una de los que estamos acá para alimentarnos y construirnos, ¿no? Eso quería de pronto que nos contaras entonces qué actividades estás haciendo ya en Cali o qué eventos o qué eh,
servicios podemos contar contigo acá, a las personas que se están conectando? Digamos que con la pandemia también cambiaron mucho las cosas, porque de hecho yo Ujú. hacía muchos eventos presenciales. Trabajé también con el yoga para empresa aquí en Cali, con fondos de empleados. Entonces era muy interesante porque me encantaba ver que se acercaban al yoga personas que de pronto casi no conocían nada de esta práctica, ¿no? Y es muy interesante. Con la pandemia tuve la oportunidad de enseñar meditación en un colegio donde practican una pedagogía nueva y la meditación es una asignatura, no es una actividad extra. Entonces una experiencia muy bonita que sigo aún ahora desde lejos. Y digamos que la pandemia fue también una oportunidad para investigar el mundo del virtual. Entonces estoy trabajando mucho a nivel virtual y es un reto porque uno se pregunta cómo puede enseñar yoga a nivel Claro, virtual, ¿no? Sin tener el contacto con los estudiantes. sí, Y es muy bonito porque encuentras manera y el yoga es tan amplio que también tiene parte, por ejemplo, como la práctica que nos hiciste tú, que se pueden practicar muy bien también a nivel virtual. Entonces, digamos que claro. en este momento estoy muy enfocado en esto y grabando cursos para unas plataformas. Entonces, estoy como un poquito Interesante. retirado de la parte presencial, aunque aquí en Cali Ujú. hago eventos, me encanta dictar charlas para sensibilizar a las personas y toda la parte de alimentación, que es otro tema también bastante interesante. Súper. Interesantísimo. Sí, creo que hay que ir poco a poco recuperando la cotidianidad de lo presencial, ¿no? Creo que a veces tenemos el miedo de volver, pero también es importante, ¿no? Fue un reto para todos estar trabajando desde la virtualidad. Yo también estoy dando servicios de clases virtuales Tú en trabajas yoga entre Bucaramanga y Bogotá, ¿no? en Barranquilla y Bogotá. Sí, qué pena, Barranquilla, Bogotá. Sí. Barranquilla y Bogotá. Hacemos eventos presenciales también, pero realmente el primer evento presencial que volvimos a hacer fue el Día Internacional del Yoga. Entonces, el Día Internacional del Yoga tuvimos un evento ya presencial con todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos pensado hacer otros tipos retiros. Creo que los retiros es uno de las actividades a la cual le estamos apuntando muchísimo porque es una desconexión del ambiente cotidiano, de estar encerrados en la casa, y creo que viene ahora preparándose un boom de eso, de la gente ya salir de ese encierro e ir a un espacio con la naturaleza, un espacio abierto que nos permita estar conectados nuevamente con el medio ambiente, con las demás personas, con nosotros mismos. Así que eso es lo que estamos apuntando nuevamente. Todavía sigo manejando las clases virtuales. En mi perfil pueden programar una clase virtual conmigo de yoga y también inscribirse para los próximos eventos que también voy a darle próximamente las fechas. Tenemos espacio y lugar, y Colombia tiene lugares bellísimos para hacer Sí, retiros, sí, bellísimos. Así espectacular. que armar un parche, irnos de retiro y tener una experiencia de solamente de viaje, pero al mismo tiempo de aprendizaje, es algo, una experiencia que nos enriquece y nos conecta y nos queda muchísimo, ¿no? Y mi lema es como viajar con propósito, ¿no? Viajar, pero que tú no vas a llegar a tu casa como cansado o como que, ay, que me gasté muchísima plata en todos mis ahorros o decepcionado del viaje, sino que vas a llegar con una fortaleza de esa inversión que hiciste y un aprendizaje nuevo para ti. Así que lo que vienen ahora en estas actividades que me he propuesto para servir a las personas es a través de los campamentos y retiros, incluso con jóvenes líderes, diferentes grupos de enfoque, mujeres, líderes, retiro de diferentes grupos, también hablar diferentes temas. Tenemos un English Camp, que es con chicos de Barranquilla, y vienen personas voluntarios de otros países. Entonces, durante ese English Camp no solamente aprenden inglés, sino que también van a aprender prácticas de yoga, van a hacer ejercicio, y es una conexión de grupos de jóvenes que se van a vivir esa experiencia y eso los va a potencializar su energía, su liderazgo y vamos a ir recuperando poco a poco. Pues se vienen todas estas cosas muy chéveres, pero bueno, hay que estar como preparándonos por toda la situación que estamos viviendo. Pero yo Pero te creo que agradezco mucho también el en esta espacio. situación complicada a nivel Ujú. político-social que tenemos aquí en Colombia, el yoga puede ser una gran herramienta para desarrollar
temas como la paz, la conciencia. Entonces, muy chévere que pueda llegar a tipos de personas diferentes y a más personas. Sí, esa es la idea y ese es el propósito, servir, ¿no? Que como digo, nos alimentamos mutuamente y nos ayudamos a evolucionar a través de estas prácticas, de poner en práctica lo que sabemos y sí, enriquecernos a través de este conocimiento. Así que los invito, eso es una invitación a que estemos conectados, construir comunidad, ¿no? Construir una comunidad es lo más importante. Y por eso te agradezco muchísimo este live. Yo no soy muy de hacer live, de hecho soy bastante eh, alejado de esto, pero creo que lo voy a seguir haciendo porque las personas, siempre hay alguien ahí, dos o tres o cuatro que estén ahí para escuchar, que necesiten recibir. Es porque son las personas que deberían estar, ¿no? El que necesita recibir, el que necesita estar, es la persona que en su momento a través de su energía lo atrae y se conecta. Así que es muy, muy interesante estos ejercicios, la verdad. Muchísimas gracias a las personas que se han Hace conectado. años estaba muy reacio a la tecnología, ¿no? Y después aprendí a utilizarla y familiaricé y me encanta porque es una herramienta más. Entonces también con una herramienta así, diferente como Instagram, podemos llegar a las personas con contenido diferente. Si tú Sí, miras en la red social hay muchos de estos influenciadores que botan memes, cosas, y sí, bueno, cada uno elige, pero es interesante también poder ofrecer algo diferente y creo sí. que nuestra gotica, eh, toda la gotica Un juntas aporte. van a formar el mar, como decía Madre Teresa, ¿no? Un aporte, sí, hay que seguir haciéndolo, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto unos lives que es personas como escuchando música y, ay, sí, aquí estoy escuchando música, mírenme, o cosas así. Yo pienso, pero ¿por qué hacen eso? Si realmente no querer querer captar la atención, pues yo no lo veo necesario, yo no me siento así. Por eso cuando yo te decía, hagamos un live, pero yo creo que hagamos un ejercicio y le contemos a la persona algo que las 5, 10 personas que estén ahí reciban algo, ¿no? Y entonces, quiero eso que podemos seguir haciendo este ejercicio y que siempre, yo estoy De seguro que hecho, alguien aquí va a tenemos recibir una algo muy persona interesante. que dice que le parece muy importante este espacio de Sí, yoga y ella dice, en particular para personas con sobrepeso, que es uno de los muchísimos ujú, temas que el yoga puede solucionar, porque sí, también claro. tiene un enfoque terapéutico. Sí, claro que sí, claro que sí. Incluso mira que el ejercicio que hicimos de respiración, incluso hasta respirando bien, podemos adelgazar. No necesariamente cuando las personas que tienen sobrepeso y pueden hacer unas posturas que no pueden alcanzar a hacer las posturas. Primero que todo hay variaciones. En el yoga terapéutico adaptamos la postura al cuerpo de la persona. Segundo que todo hay otras recomendaciones para el sobrepeso que no solamente la postura, como la alimentación, la respiración, y estar calmados, la meditación incluso, porque a veces el problema de sobrepeso es a través del estrés. Así que es muy importante, gracias por tu pregunta, porque a través del yoga, como logras trabajar ese estrés o esa ansiedad, simplemente es una gran medicina que te sirve, ¿no? Al sobrepeso pueden que existan muchas cosas. Zumba, la pastilla milagrosa, el influencer que te vende el masaje para el abdomen y todo ese mundo de cosas que nos estigmatizan o que nos hacen gordos o por tener un kilito de más. Pero mira que desde el yoga podemos trabajarlo diferente porque primero es aceptarnos tal cual somos. Segundo, conectarnos con lo que somos. Y ya después que nos conectamos y nos aceptamos tal cual somos, ya vienen esas cosas como por añadidas, el beneficio de tu peso, si mejoras tu alimentación, ya mejoras tu peso, tu salud, tu piel, todos tus beneficios. Yo conozco personas que han empezado a hacer yoga y después la ven y dicen, no, pero te ves más joven, ¿qué estás haciendo? Estás como rejuvenecido, cosas así. Y si es verdad, se nota. Así que sí, la invitación es esto, a creer que el yoga es una práctica que nos va a ayudar en todo, tanto el sobrepeso, para el que trabaja, para el que está estudiando, para el que hace deporte extremo, para aliviar sus articulaciones por la musculación desgastada, para todos. Y además la respiración es algo muy interesante porque si tú la unes también a la conciencia de alimentarte, muchas veces nosotros
voy a utilizar un término un poquito burdo, pero tragamos, no nos nutrimos, ¿no? Entonces, el hecho también de bajar nuestra ansiedad por medio de la respiración, acercarse a la comida de manera más biológica, entonces con Ujú. unión, como un acto sagrado, ¿no? Mirando el teléfono, escuchando un noticiero, leyendo el periódico, dedicándonos a la alimentación, como hacemos, por ejemplo, cuando nos dedicamos a una práctica en el tapete. Puede ser Claro. de gran ayuda. Sí, sí. Gracias, Gabriela, por tu comentario que dices que lo importante es amarnos y eso es totalmente creíble, ¿no? No tener el miedo, no dejarnos llevar por esos cuerpos perfectos con las posturas perfectas que se ven en las redes sociales y de pronto pensar que no podemos llegar allá y dejar de amarnos por eso, ¿no? Porque Claro, siempre somos perfectos tal cual somos. No nos falta nada, no nos podemos meter en esa película de que estamos incompletos o estamos imperfectos, ¿no? me Así que a parece través de la muy bien. unión, primero que todo la unión con lo que somos, con lo que estamos haciendo, con nuestro momento, e incluso si es un mal momento, agradecerlo, porque es una experiencia de vida, primero tomar esa conciencia y esa unión, y ya te aseguro que ya la persona que sea consciente, que coma conscientemente, como dices tú, que no esté tragando, sino como que alimentándose de una forma real, y por el mismo hecho de que se ame, de que parta desde el amor y porque me amo, por el amor propio, como dice Gabriela, entonces siguen otras cosas, ¿no? Primero, después la alimentación, porque me amo como sano, porque me amo hago ejercicio y esa es la raíz de todo, ¿no? No es como que por parecerme a alguien o hacer otra cosa diferente a la que no soy. Me parece muy chévere lo que dijiste. Y bueno, para como acabar, me encantaría que nos dejara con una recomendación para las personas que de pronto no saben casi nada del yoga, que nunca se acercaron, pero que están viendo o que verán este video y que puedan decir, bueno, voy a empezar con Claro. esto y un deseo que haces a las personas que están conectadas aquí con nosotros. Gracias, sí, porque, bueno, todo lo que hablamos acá es súper importante. De pronto las últimas conclusiones es no tener miedo a este acercamiento del yoga, a no descartarlo de tu vida porque piensas que es para cuerpos perfectos o para otro tipo de personas o para personas religiosas, sino que lo llevemos a la cotidianidad y que tengas claro que el cuerpo, que el significado del yoga principalmente es unión. ¿Y unión con quién? Contigo mismo, con la naturaleza, con el ser, con tu divinidad y con la mejor parte de lo que tú eres, ¿no? Y yo, la principal recomendación para empezar a practicar el yoga, para empezar en esta práctica de meditación, es regular nuestra respiración. Tenemos un problemita con la conexión de Steven que se perdió un momentico. Vamos a mirar si logra reconectarse. Creo que sí. ¿Te perdimos un momentico? Por un momento, Sí. como levantar para más la meditación. Lamentablemente sigue. Y el tercer día, después que lo conviertes en un hábito, hago la respiración, la meditación y después el ejercicio de un estiramiento básico. En YouTube hay muchas ayudas, hay muchos profesores y comienzas a hacerlo como a primera hora de la mañana para empezar a activar la energía de tu cuerpo. Eso es como el primer paso. Y después, pues buscando otras alternativas de profesores en toda Colombia, acá hay profesores en cada espacio y por las redes sociales personas dispuestas a ayudar y a ya colaborarte en tu iniciación en la práctica del yoga. Pero lo importante es crear hábitos, ¿no? Y que Eso día a es día, pues es lo principal. muy Un importante. hábito de ejercicio meditativo en la mañana es muy importante, que después Te se va perdimos convirtiendo un en ejercicio momento por meditativo, problemas con la físico. conexión, pero se Y se entendió tu entendió, sí. recomendación y me parece muy interesante. Sí, ¿Y qué bueno, deseas eso a la sería. gente que estaba conectada aquí para despedirnos? Muchísimas gracias por conectarse a que busquen estos espacios. Hay muchas
información en las redes sociales, pero no toda esa información nos aporta algo de valor a nuestras vidas. Fíjense que si estuviéramos en un live con otro tipo de tema o contenido, hubiesen miles de personas conectadas, pero tú que te quedaste acá es porque estás haciendo algo por ti y porque te llama la atención trabajar en ti, un tema diferente y enfocar tu energía, porque aquello donde pones tu atención, ahí está toda tu energía. Y en este tiempo donde pasan las cosas, donde lo importante se hace efímero porque tiene que estar ajustado a nuestro tiempo, y yo paso historias, paso historias, paso historias, y no me concentro en algo, es muy importante administrar nuestro tiempo. Así que gracias a las personas que se conectan contigo, que buscan un contenido diferente, porque es muy importante que siempre, no tenemos mucho tiempo, la verdad, estamos trabajando, estamos estudiando, atendiendo a nuestra familia, y si nos conectamos un ratito a las redes sociales, que sea para darle un buen uso, ¿no? Para algo que me esté aportando. Así que muchísimas gracias, súper chévere, buena onda por este espacio, y muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Gracias, Steven. Fue un gusto tenerte aquí. Me encanta dejarnos con este deseo que se pueda desarrollar la conciencia en prestar atención a lo que nos aporta. Entonces, Claro que gracias. sí. Namaste. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Pueden seguir viendo y aconsejando este live si les gustó. Sigan a Steven en la red, síganme a mí y estamos conectados. Que puedan vivir en bienestar total. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao.